Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es una emisión más de tu programa Me Quedé para Vivir aquí en OM Radio Ciudad de México. Yo soy Erwin Teta Healer, y hoy, como en otros días, tengo a un gran invitado a quien le doy la bienvenida, Gerardo Teller. Hola, que él viene a hablarnos acerca del tarot y su relación con la astrología. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntame. Aquí con un poquito de frío. Perfecto, sí, claro. Cuéntame, ¿cómo es que tú llegaste a estos temas del tarot? Mira, yo he sido tarotista, soy un tarotista nato. Yo descubro que leo cartas. No lo descubro yo realmente, lo descubre una amiga. Estaba yo en la prepa y ella me dice, léeme las cartas. Y le digo, pero yo no leo cartas. Entonces me dice, sí, cuando faltábamos a clase, nos íbamos a la pimpoteca y jugábamos póker con baraja española. Y ahí les empezaba yo a decir cosas que les ocurrían. Entonces ella me dice, me lleva a un cafecito en la zona rosa a ver cómo se hacía una lectura. Y de repente yo empiezo a ver que pues esta persona me empieza a hablar de cosas que no ubicaba o que a lo mejor no interpretaba bien, ¿no? Él me hablaba de una esposa y pues no. O sea, finalmente yo no tenía una esposa, veía a mi mamá, pero como siempre ha habido una relación muy estrecha con mi mamá, finalmente por eso la confundía con mi esposa. Me hablaba de dos hijos, pero no eran hijos, eran mis hermanas, mis dos últimas hermanas. Y es ahí donde me empiezo a dar cuenta que veo cosas o que veía cosas a través de los naipes, ¿no? A través del tarot. De ahí empiezo pues yo a leer. Imagínate, tendría yo 18 años. ¿Cuántos años tienes cuando estás en la prepa? 17, 18 años. Y ahora tengo 50, ¿no? O sea, y toda una vida basada en el tarot, ¿no? Tengo más de 30 años leyendo, interpretando, porque finalmente a veces nos dicen una lectura, pero más que una lectura es una interpretación, ¿no? Y obviamente coincide mucho con esta pregunta de qué relación hay entre la astrología y el tarot, ¿no? La astrología, que malamente no la han nombrado una ciencia, porque tiene todo para ser una ciencia, ¿no? Tiene una metodología, tiene sistemas de comprobación, pero no la nombran ciencia. De ahí nace la astronomía, ¿no? Como platicábamos hace unos momentos, ¿no? De la alquimia nace la química, ¿no? Entonces, bueno, finalmente empiezas a ver que hay una relación íntima. Yo siempre le digo que es un romance entre el tarot y la astrología, porque sencillamente ubicas, hay 12 arcanos que representan los 12 signos zodiacales, ¿no? Hay, obviamente, en el tarot hay elementos como el agua, la tierra, el fuego y el agua, tierra, viento y fuego, ¿no? Y entonces, los signos astrológicos tienen un elemento, ¿no? Entonces ahí es donde empieza ese romancito entre la astrología y el tarot. Perfecto. Y antes de entrar en nuestra emisión, pues estábamos platicando justamente de quién es Gerardo, y me encantó algo que él me dijo, y te lo voy a compartir. Gerardo, pues bueno, es tarotista, como estamos hablando, es bastante acertado y muy buscado y solicitado aquí en la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México. Es psíquico. Y él también hizo la aclaración, soy psíquico más no vidente. Ok, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y me gustó mucho que él dijo, soy intérprete de señales esotéricas. Exacto. En nuestra vida también hay señales que a veces no alcanzamos a comprender. Y sabes, hay gente que llega a una lectura, a una interpretación, y llega precisamente con esa duda, ¿no? ¿Por qué tengo tal sueño? ¿Por qué me pasa tal situación? ¿Por qué me topo? A lo mejor es como tonto, pero el toparte con una gente
también es una señal, ¿no? Entonces esas señales de repente no las sabemos interpretar, y una interpretación de tarot te ayuda precisamente a saber, ¿no? El tarot también te puede ayudar porque es como una pauta para que tú puedas tomar una decisión. Y como yo siempre lo he dicho, cuando tú tienes que tomar una decisión, ves tus alternativas, y obviamente pues tomas la mejor, o por lo menos la menos peor, ¿no? Entonces nunca hay una mala decisión, y el tarot te puede ayudar precisamente a eso. A ver, si te vas por este lado va a pasar esto, esto y esto, y a lo mejor este es el camino largo. Si te vas por este lado, entonces puede suceder esto, y ese es el camino corto, ¿no? Finalmente también, en estos casi 30 años que tengo, bueno, más de 30 años, no casi 30, es un poco chistoso, pero lo usan más para cuestiones sentimentales, ¿sabes? O sea, de repente, cuando hay alguna dudilla de amor y cosas así, pues vamos al tarot, ¿no? Porque esta es una mancia, o sea, a diferencia de la astrología, el tarot es una mancia, ¿no? Que es algo intuitivo. Las mancias tienen que ver con algo intuitivo y también con la fe, ¿sabes? O sea, no la religión, la fe. Y hay muchas mancias. Claro, por ejemplo, está la quiromancia, ¿no? Que es la lectura de mano. Por ejemplo, la videncia es una mancia, pero la videncia es la gente que puede ver cosas alrededor tuyo, en tu campo áurico, ¿no? La clariaudiencia, que es gente que escucha, ¿no? Que dicen de repente es como su angelito de la guarda. Pues sí, o sea, finalmente escucha cosas que realmente son ciertas. Y de ahí, bueno, podemos hablar de hasta la lectura de alfileres, ¿no? Que es muy usada en las limpias, que te hacen tu limpia y te sacan tus alfileres y te los leen para ver qué es lo que hay que cortar y no cortar. Claro, ¿no? Y de hecho, dentro de la práctica como Theta Healer, pues bueno, yo siempre les comento a las personas que yo tengo desarrollado la capacidad de escuchar, y yo sé las cosas, ¿no? Yo tengo este don profético de saber las cosas y suceden, ¿no? O sea, eres clariaudiente. Soy clariaudiente, yo escucho, y poco a poco he ido desarrollando la capacidad de ir viendo, pero de entrada soy clariaudiente justamente. Y entonces tú ya mencionaste que la persona vidente tiene esta capacidad de interpretación, claro, desde un rollo mucho más visual. Un poquito más visual, sí, empieza a ver colores, empiezas a ver inclusive presencias, ¿no? Hay gente que de repente te dice, aquí veo a tu lado o en tu casa hay, ¿no? O sea, se ve esto. Porque sí, finalmente no dejan de ser ecos de vidas pasadas, ¿no? Acuérdate que somos energía que va trascendiendo y que va aprendiendo y que vas en un camino precisamente a la iluminación, y en ese camino tienes muchas encarnaciones. Y obviamente no solamente tú como persona traes esa información y esas presencias, sino también los lugares, ¿no? O sea, finalmente vivimos en el mismo planeta desde que se enfrió, desde los cavernícolas. Entonces imagínate cuánto eco no puede haber a lo mejor en este lugar, ¿no? Que antes de ser una estación de radio, a lo mejor fue una casa o fue un, no sé, consultorio. Claro. Entonces eso va guardando ecos, y la gente vidente ve esos ecos, ¿no? Esas situaciones que de repente también tienen que decirte algo, ¿no? Claro. Oye, ¿y el tarot te elige a ti o tú elegiste al tarot? Híjole, no sé, yo creo que él me buscó, ¿no? O sea, de alguna manera yo estaba en la prepa, entré a estudiar también una carrera que hoy no terminé, porque finalmente empecé a involucrarme mucho en este, no sé, yo no puedo decirle profesión porque no es una profesión, pero sí a lo mejor le puedo decir oficio, ¿no? Que es el oficio precisamente de ayudar, de interpretar. Tuve un maestro que me dijo, no te volviste médico de cuerpos, pero te volviste médico de almas. Y eso fue algo que siempre me ha gustado, me ha pues llamado mucho la atención, ¿no? El poder tocar un alma y a través de una lectura decirle que a lo mejor sea paciente, o que ya viene un buen momento, o que habrá que hacer algunos cambios para generar las situaciones que quieren, ¿no? Ese es el asunto que me atrae del tarot, y que, como te digo, tengo más de 30 años de hacerlo, ¿no?
Claro, y en estos más de 30 años de hacer estas lecturas e interpretación del tarot, ¿qué es lo más complicado que ha sido para ti en cuestión de comunicar un mensaje? Mira, raramente el tarot suele equivocarse, ¿no? Lo que de repente puede equivocarse es la lectura, la interpretación. El tarot es tu vida. Para explicártelo un poquito mejor, haz de cuenta que tu vida es una película, que tiene un principio y tiene un fin, ¿no? Y el tarot es la ventana que nos deja ver esa vida, quizá un poco más adelante, también se puede hacer un poco más atrás, ¿no? Entonces, de repente, ves esas señales que tú le dices a tu consultante, pero que de repente llega y te dice, oye, ¿qué crees que no fue así? Hace poco, recién una chica, una amiga mía, fue porque estaba contendiendo por un puesto bastante bueno, ¿no? Entonces yo le decía, mira, yo sí veo aquí que hay un cambio, de hecho regresas a tu ciudad natal y bla, 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 bla. Me habla como a los 15 días y me dice, oye, ¿qué crees que perdí, no? Dije, híjole, pues es que se veía como bien. Y justamente ayer o antier me habló y me dice, ¿qué crees? Me acaban de ofrecer otro puesto que me hace regresar a mi casa y que obviamente me va a desarrollar un poco más en el medio que quería, ¿no? Entonces es ahí donde dices, bueno, sí, finalmente ahí te metes en esta situación de decir, o sea, sí está la parte que yo vi que había un aumento, un crecimiento, pero a veces el tiempo falla un poquitito, ¿no? Entonces, a veces al tarot también hay que esperarlo, ¿no? Hay que de repente darle su tiempo, que fluya, que suceda. Dicen los que saben, o sea yo, que deberías de dejar a lo mejor entre lectura y lectura un espacio de 2 meses, quizá 3, para que puedas ver cómo se va moviendo esa energía también, ¿no? Perfecto. Y ahora, fíjate, creo que nos estábamos desviando un poquito del tarot, claro, y de la astrología. Por ejemplo, estábamos hablando que los signos zodiacales se representan en el tarot por arcanos y por elemento, ¿no? Entonces, de repente, en una lectura, yo te puedo decir, por ejemplo, hay una persona de tal o tal signo que está influyendo o está frenando o se está enamorando, porque bueno, también como te dije hace rato, de alguna manera van a buscar más por cuestiones sentimentales que por cuestiones laborales. Claro, y tener toda esta capacidad desarrollada es una responsabilidad. Continuamente yo se los digo a las personas que van pues conmigo, etcétera, que me imagino que a personas tal vez en un oficio, como dices tú, en un oficio como el tuyo, como el mío, pues es toda una responsabilidad compartir un mensaje. Claro. Por lo que estabas diciendo de que en ocasiones las personas quisieran que sucediera tal cual se los dijiste. O ponen, tienen la vista en un punto fijo y no ven lo que hay a los lados o alrededor, ¿no? O sea, claro, de repente como Rocío que me dice, pues sí, ella tenía puesto su mirada en ese puesto, ¿no? Pero no se dio cuenta que había más posibilidades, ¿no? Claro. Al final, pues el tarot me habla y me dice, ya me sucedió, ¿no? O sea, finalmente sí me ofrecieron el puesto, sí hay el cambio en el tiempo en que me dijiste y obviamente pues no hubo una equivocación, sino más bien hubo una dilación. Porque como te lo dije, a veces tarda un poquitito a veces. Los tiempos. Sí, fíjate que también mucha gente me pregunta, ¿qué onda con los tiempos, no? La verdad es que los tiempos tienen mucho que ver con tu actitud también, ¿no? O sea, si finalmente en una lectura te dicen, mira, no te preocupes, hay una persona que se está acercando y de repente tú te abres y te pones receptivo, claro que le vas a ver. No quiere decir que si no lo haces, no quiere decir que no lo vayas a conocer. Pero finalmente, si te abres, le vas a conocer más pronto, ¿no? Claro. O si de repente te dicen, oye, viene una situación que es un poquito malita. Entonces, si de repente tomas una actitud un poco más, menos depresiva, o menos, porque la gente luego se enfada cuando pasamos por una mala racha, ¿no? Entonces, puedes, si bien no cambiarlo al 100%, sí hacer que ese momento que vas a vivir, no lo sientes tan mal. Yo, por ejemplo, no considero tener una mala vida
Y obviamente, claro que ha habido cosas difíciles en mi vida, pero siempre he procurado, y a veces cuando van a una lectura, yo me pongo de ejemplo, ¿no? Y les digo, oye, mira, yo me acuerdo que, entonces tú lo que tienes que hacer es respirar, ¿no? Te dicen, respirar. Sí, a veces también el respirar funciona. Totalmente. Para que, claro, para que puedas no solamente entender, sino hasta disminuir un dolor, ¿no? Porque bueno, también en cuestiones de enfermedades, y ahí entra la astrología en el tarot, de repente te pueden decir, aquí veo afectación en los pies, ¿no? Que puede ser Géminis, ahí te marca que rige los pies o los brazos, no me acuerdo muy bien, eso lo estaba platicando ayer con un amigo, o de repente la espalda, Leo, ¿no? Piscis, los pies, Escorpio, el sexo, por eso dicen que es muy sexual, ¿no? El signo de Escorpio, ¿no? Claro. Y es ahí donde se vuelve a mezclar, ¿no? Donde ese romance entre el tarot y la astrología sigue su curso, ¿no? Y hablando justamente de este romance, de este enamoramiento entre la astrología y el tarot, ¿para ti es importante que el consultante te diga su signo zodiacal o sale en las cartas también alguna tipología? Bueno, al final en el tarot puedes ubicar a la persona de tres maneras: por su elemento, por su signo zodiacal o por sus características físicas, que también lo ves en el tarot. Yo sí pregunto cuál es el signo para, ¿sabes? Tampoco perder tanto tiempo, ¿no? Porque a veces la gente va también con un poquito de prisa, ¿no? Y de repente, pues para quizá cortar un poco el tiempo, lo ubicas y lo marcas, ¿no? O sea, de repente, a lo mejor con los años que tengo de hacerlo, ahora sé cómo de repente marcarlo para que me hable un poco más rápido de lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Claro. La verdad de las cosas es que también yo hago una lectura, ¿no? Y después se hacen algunas preguntas, si es que te quedan algunas dudas, ¿no? Porque finalmente en esa lectura como de que ves descubiertos tus... Y eso también es otra cosa, de repente piensan que somos adivinos, ¿no? O sea, que de repente es que me adivinen el futuro. Eso, bueno, hay mucha gente que efectivamente va... Porque como te digo, el oficio también es de entretenimiento, ¿no? Así lo toman, no tengo nada que hacer, o es un puente, vamos a que nos lean las cartas, o ¿no? Lo clásico de yo vengo acompañando a la amiga, al amigo, y yo bueno, también paso. Yo también paso, ¿no? Claro. Entonces es ahí donde, pues marcas a la gente, obviamente le haces su lectura y de repente te dicen, güey, sí es cierto. O bueno, ¿qué va a pasar con esto? O ¿qué va a suceder con lo otro? ¿No? Y es ahí donde de repente, pues te das cuenta que tocaste un alma y que estás ayudando, ¿no? O sea, porque aunque no tengas un problema, el saber que también las cosas están funcionando, pues obviamente también ayuda, ¿no? Claro. Y platícame, ¿qué nos dirían los astros y el tarot para este 24 de diciembre justamente? Fíjate que el 24 de diciembre es una fecha, yo creo que mucho más energética que el mismo 31, ¿no? El 31, el fin de año, pues bueno, de alguna manera es una fiesta más bien como de inicio, aunque bueno, también tengo yo un poco de dudas, porque ya ves, está el año nuevo chino, está el año nuevo celta, que finalmente el año nuevo chino es por febrero, y el año celta, el año nuevo celta es en primavera, ¿no? A finales de marzo, que es cuando empieza la primavera y cuando realmente, pues comienza pues la vida, pues la luz, ¿no? Nos vamos acercando al sol, empiezan a florecer, ay, ya sabes las expresiones que dicen como burro en primavera, ¿no? Porque despiertas. Ahorita, fíjate que siempre en estas fechas tendemos a deprimirnos, porque en ese, ¿cómo podríamos decirlo? En ese grupo que pertenece a la humanidad, no dejamos de ser animales, no dejamos de ser mamíferos, ¿no? Entonces, de repente, la gente se deprime un poco, ¿por qué? Porque, pues, el planeta se aleja un poco del sol, los días son cortos, las noches son largas, hay frío. Yo, por ejemplo, siempre he dicho que sería un oso, porque yo tengo sueño todo el tiempo, solo quiero comer y dormir, o sea, debería de estar hibernando. Y obviamente en primavera, pues, ni duermo, ¿no? O sea, de repente como que me despierto. Entonces, bueno, todo esto viene a que esta fecha que es especial, ¿por qué? Porque estamos recordando, no creo que, bueno, celebrando el nacimiento del niño Dios, de Cristo.
Entonces, como de que no le prestamos tanta atención a esa fuerza energética y podemos de repente hacer algunos ritualitos, ¿no? Regularmente las navidades son muy tranquilas, ¿no? Entonces de repente podemos hacer un ritualito y a lo mejor no con la familia, porque yo el 31 en mi casa, que es tu casa, Gracias. siempre tengo invitados y siempre se hacen rituales, o sea, dan las 12, empezamos con las uvas, seguimos con las maletas, nos lavamos las manos, o sea, son como una hora y media de estar haciendo rituales y exacto, ¿no? O sea, además eso es lo padre, eso es lo lindo, ¿no? Pero en Navidad, que de repente decimos, bueno, la pasamos con la familia, o de repente la pasamos como de que en un círculo más íntimo, pueden hacerse algunos rituales, y precisamente para de repente empezar a curar. Tú sabes que cuando quieres de repente curar algo, tiene que empezar en ti, ¿no? Si de repente te das cuenta que has estado deprimido mucho tiempo, esta es una fecha en la que puedes de repente encender un cirio y empezar a pedir cosas. A mí hay un ritual que se hace con la luna llena, pero a mí me gusta hacerlo siempre, porque además es lindo, ¿sabes? O sea, prendes una vela, sí, en la noche efectivamente. Bueno, no tiene que ser a las 2 de la mañana, porque los que se dedican de repente a estas situaciones de obligar voluntades, ¿no? Brujería, que yo no creo en ello, porque siempre lo he dicho, si existiera no estaría aquí, ¿no? Estaría en Miami, ¿no? Cuidando a mis hijos y a mi marido Ricky Martin, ¿verdad? Por ejemplo. Hubiera hecho el vínculo. Por ejemplo. Pero bueno, finalmente esta magia tiene que ver contigo, ¿no? Entonces es encender una velita, y este ritual te dice, enciende una vela. Puedes ubicar la luna, si no la ubicas tampoco hay mucho problema, pero hay que ubicarla para tenerla enfrente, ¿no? Enciendes esa vela y en hojitas de laurel apuntas tus deseos. Escuchen, anoten, por favor. Y esos deseos, ya que los tengas, puede ser uno, pueden ser varios. Hojitas de laurel pueden ser frescas o pueden ser secas. Seco, de repente te cuesta trabajo escribir porque se rompe, ¿no? Pero frescos, ahí el único problemita es que a la hora que lo quemas, en la llama de esa vela que prendiste, lo quemas. Y obviamente va a quedar una ceniza. Esa ceniza ponla en una maceta. Y te puedo asegurar que de repente vas a empezar a ver, porque esa maceta también la vas a cuidar, le vas a echar agua, vas a estar al pendiente de ella, como todas las plantas. Entonces vas a notar cómo esos deseos que pediste empiezan a funcionar, ¿no? O sea, empiezan, bueno, de repente no te caen de inmediato como de que quiero un nuevo auto, o sea, no te va a llegar el coche así, pero a lo mejor te llega un aumento, ¿no? Y ahí empiezas a ver cómo cristalizar también ese Entonces deseo, yo ¿no? tomo mis hojas de laurel. ¿Tomas tus hojas de laurel? Anoto mis deseos. Pero acuérdate que primero hay que prender la vela. Ok. Primero orientada hacia la luna. Orientada hacia la luna. Okay. No importa si no la puedes orientar, o sea, si no la ves, ¿no? Claro. Finalmente, ¿por qué? Porque, bueno, hay gente que vive a lo mejor en una casa y obviamente sería más fácil, ¿no? El ubicarla. Claro. Pero pues hay gente que vivimos en edificio y de repente tu ventana es la ventana del vecino, ¿no? Entonces ahí los ves, vecino, ¿cómo estás? Pero bueno, finalmente siempre, y yo creo que la gente que sabe de esto tiene su rincón brujo, ¿no? Ese rinconcito en donde prendes una vela o en donde de repente te retiras a pensar, ese puede ser, ¿no? Yo no quería decirlo, pero todos tenemos un rincón brujo. Todos tenemos un rincón brujo, y brujo en buena situación, sí, ¿no? claro. O sea, finalmente la brujería, desafortunadamente, más bien es la magia, ha sido muy prostituida y ahora se llama, o le dicen brujería, ¿no? Dicen, ¿es que es brujería o es magia? No, es lo mismo, ¿no? Es como un cuchillo lo usas para cortar, picar y crear una comida, ¿no? Pero también lo puedes usar para violentar a alguien, claro, ¿no? Para apuñalar. Y la magia es exactamente lo mismo, ¿no? Nada más que cuando le ponemos, yo le digo de cariño rincón brujo. Estuve un año, un día en esta tradición Wicca, donde realmente, vaya, es magia celta. Y hay rituales. Y hay rituales donde, por ejemplo, de la luna, o de manzanas también con hojas de laurel. El laurel es como muy protector. Cortas la manzana. Ese es un ritual, fíjate, para las épocas de Halloween. Cortas una manzana, pero la cortas como acostadita, ¿sabes? Cuando tú cortas la manzana en la mitad, vas a ver que tiene una estrella. Claro. Ahí pones unas hojas de laurel, las cierras y la amarras con
listón o con el listón que tú quieras, de repente rojo para el amor. Y esto es una muy buena protección, fíjate. Entonces este también es otro ritualito. ¿Y dónde pones la manzana después? La manzana la puedes dejar por ahí. Claro que la manzana se va a ir oxidando y se va a ir echando a perder, ¿no? Por ejemplo, hay manzanas, las manzanas son como filtros y además también son objeto de muchas cosas. Adán y Eva, la manzana, claro. Marta Chapa y sus manzanas, ¿no? O sea, la manzana es como una fruta, siempre he pensado que es como la fruta prohibida, ¿no? Pero también te puede ayudar. Tú puedes tener manzanas en tu casa y dependiendo, porque son filtros también, dependiendo de cuánto duren las manzanas, es el equilibrio de energía que hay en tu casa. Yo tengo manzanas que me duran hasta 6 meses, ¿no? O sea, claro, les das su limpiadita, porque si las dejas ahí seguro se te empolvan, ¿no? Entonces, manzanas que te pueden durar hasta 6 meses o manzanas que de repente al mes están podridas, ¿no? Entonces, este ritual de protección, haces tu manzana, la envuelves y la pones junto a tus manzanas o la puedes poner en un platito, a lo mejor en tu recámara, ¿no? Y esa manzana obviamente se va a descomponer porque ya la partiste, se va a descomponer un poco más rápido y de alguna manera lo que sí te garantiza es que la energía que filtró es que va a permanecer ahí una buena temporada, ¿no? Claro, perfecto. Y cuéntame, a veces he escuchado de las personas que leen tarot de que sacan de su mazo de cartas alguna de ellas y la andan trayendo todo el día. ¿O eso nada más es para quienes van iniciando en este arte? Yo siempre estoy con un mazo de cartas porque, bueno, te lo he dicho, es mi, no sé si buena o malamente dicho oficio, vaya, es mi actividad, y siempre ando con un mazo de cartas, ¿no? Hay mucha gente que de repente, y esto viene de los gitanos, ¿no? Que de repente ya ves que te dicen, te echan la maldición gitana, ¿no? Y sacaban una baraja, que es una baraja gitana. A ver, aquí hay que empezar a hablar de cartas, ¿no? Está la baraja española que tú conoces, que es del 1 al 7, Joto, Queen, Rey y As, ¿no? Viene la baraja española, la baraja gitana, que es del 1 al 10, con el Joto, la Queen y el Rey, ¿no? Y luego viene el tarot, que ya es esa baraja gitana con los 22 arcanos, ¿no? Hasta estar un total de 70 y tantas cartas. Entonces, los gitanos lo que hacían es que de repente sacaban una carta que te representaba a ti y la maldición que querías, que querían echarte, ¿no? No sé, que te torcieras un pie, que te abandonara. Entonces, la sacaban en representación de ese mazo, iban y te las aventaban, ¿no? Entonces de repente te decían, no, lo que tú tienes que hacer es, saca tu carta y siempre traerla contigo para que te proteja, ¿no? O el 10 de oros, o el as de oros, que de alguna manera ese siempre he dicho yo en mis lecturas, que es como la mano de Dios, ¿no? Entonces la llevan consigo precisamente como para protegerse. Y no precisamente tiene que ser un tarotista, ¿no? O sea, finalmente eso te lo pueden dar como consejo y tú traerlo, ¿no? Y ahí es donde empezamos también a sentir esa fe, ¿no? Que empiezas a tomarle fe a las cosas, ¿no? Claro, entonces también esto, tú nos estás diciendo que es un acto de fe. Sí. Ok, perfecto. Y un acto de fe nada tiene que ver con sugestión, me imagino. No, la verdad es que, a ver, cuando... Yo no creo que sea sugestión, yo creo que más bien es como programación, ¿no? Cuando de repente tienes una enfermedad o te diagnostican una enfermedad, lo primero que hacemos es, te pones a rezar. Ese es un acto de fe, ¿no? Y también puede ser un acto de sugestión, no de sugestión, de programación, ¿no? O sea, finalmente tú mismo empiezas a hablar en ese rezo, digo, creo en Dios, finalmente el elevar una plegaria también te conecta contigo mismo, ¿no? Porque finalmente también te lo dicen, tú estás hecho imagen y semejanza, que eso sí lo creo. Entonces es como si te estuvieras hablando a ti mismo. Y entonces ahí entra la fe, que obviamente aquí en este caso a lo mejor estamos hablando de religión, pero la fe tampoco tiene que ver con religión, ¿no? Tú le puedes tener fe a un santo, a un ángel, o a un cuarzo, o a una carta del tarot. O a una carta del tarot, exactamente. Es como la energía que le imprimes para sentirte quizá mucho más seguro de lo que ya estás, ¿no? Claro. ¿Qué tanto varía una tirada de tarot? ¿Tirada? ¿Está bien dicho? Tirada, ¿Qué tanto varía una tirada de tarot? No sé, si yo voy contigo el lunes y después voy contigo el jueves. No mucho. No mucho. No mucho. ¿Cada cuánto recomiendas una tirada de de tarot? Yo de repente, mira,
siempre he pensado que las lecturas deben de hacerse, pues, por lo menos cada 2 meses, o cuando el hecho que te preocupa esté presente, ¿no? O sea, de repente hay quien llega y dice, me siento o siento, porque tenemos percepción, todos tenemos percepción, ¿no? Entonces de repente dices, híjole, es que siento que no está funcionando algo bien en el trabajo. Y si el tarot te dice, efectivamente, que hay una situación. Entonces, que puede ser un cambio, inclusive un despido, ¿no? Entonces, a lo mejor ese despido será en los siguientes 15 días. Entonces, lo mejor que puedes hacer es, en ese momento ir y decir, pues sí, ya me despidieron, ¿no? Que sigue. Pero a veces cuando de repente ves que pasan 15 días, 20 días, un mes y no ha sucedido, es lo que te digo, hay que estar pendientes de esas situaciones para de repente tomártelo un poco más en calma, ¿no? Hay mucha gente que me dice, mira, como tú me lo dijiste cuando me lo dijeron o me sucedió, ya me lo tomé con más calma, ¿no? O sea, claro, ya fue más relajado ese asunto. Claro. Y bueno, pues nada más como para comentar con el público que así como tú también ya lo hablaste, ¿no? Yo también tengo o practico una religión y de pronto siempre desde niño, desde adolescente, pues me ha llamado la atención todas estas cuestiones esotéricas. De pronto me conflictuaba, ya sabes, los rollos de que pues no se acepta en tal o cual religión todo este tipo de contextos y a mí me generaba conflicto. Hoy, evidentemente, por a lo que me dedico, por lo que he desarrollado, por lo que hoy conozco y demás, pues me encanta todo esto de los oráculos, las cartas, todo eso. Yo sí confío que tienen una verdad, más no esta capacidad, dices tú, de programarte o de sugestionarte. Es decir, tengo que hacerme responsable de lo que en este caso Gerardo me diga en una lectura de cartas. Claro, y yo también tengo que hacerme responsable de lo que te digan, ¿no? Claro. Porque finalmente, a ver, también una lectura no tiene que ver con el que tú tienes que hacer esto, ¿no? Finalmente mis lecturas te abren 2 opciones o quizá 3 y entonces es tu albedrío. O sea, yo te digo qué es lo que veo en cada situación o qué es lo que puedes hacer en cada ocasión. Y efectivamente tú en ese momento tomas una decisión, pero por ti, ¿no? O sea, si tú de repente llegas y me dices, es que yo quiero saber si me conviene o no me conviene, yo no puedo de repente, a lo mejor si es una persona que no te conviene porque ves que puede haber un sufrimiento o que puede, entonces sí te digo, no te conviene. Claro. Pero de repente llegas a los 15 días y dices, pues no, yo seguí, y entonces, ¿ves? O sea, finalmente tu albedrío también funciona en esto, claro, ¿no? En el que yo te pongo una opción, o te ponemos el tarot te pone varias opciones, y tú de alguna manera decides cuál es la que vas a seguir o cuál es la que vas a tomar, ¿no? Claro, y algunas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, tal vez han ido a tiradas de tarot, conozcan las cartas, esto que nos estás diciendo de los arcanos, etcétera, y otros, pues tal vez tú sabes que hoy nos metemos a internet y decimos que ya sabemos un poquito de todo. Sí, claro. Y pues no sé, yo he escuchado a personas que dicen, no, es que, ¿qué tal si me sale la carta del loco? O ¿qué tal si me sale la carta del ahorcado? Y que todos o la del diablo. O la del diablo, y todos quisiéramos que nos saliera el emperador, ¿no? Todos quisiéramos que nos saliera eso. Ni sabemos por qué, pero queremos que nos salga esa. Que salgan bonitas, ¿no? Y entonces tú me tiras las cartas, sale mi tirada, justamente, y sale el loco o el ahorcado. Y entonces yo digo, yo ni siquiera sé, pero ya me estoy sugestionando con algo que leí o que me contaron. Lo que pasa es que el tarot es muy gráfico, ¿no? Y entonces al ver esos dibujitos, pues sí pueden impresionarte un poco, ¿no? Pero no siempre, o sea, a ver, yo conozco a mucha gente buena y a muy poca gente mala. Y de verdad hay vidas, o la mayoría de las vidas que conozco y que he tocado, no son tan complicadas, ¿sabes? Por ejemplo, a lo mejor una torre, que es una carta fuerte, es de las cartas más fuertes que hay, porque se ve un rayo que cae en una torre y se caen todos, la torre se cae, no siempre significa destrucción, ¿no? Más bien significa algo que no está bien fundamentado y se puede caer, ¿sabes? De repente te aparece un diablo, ¿no? Y dices, me están haciendo brujería, y no, el diablo tiene que ver con la pasión, ¿no? Como de que si le estás echando mucha pasión, o si estás preso de tus pasiones, o si te falta pasión, ¿no? De repente te puede salir la sacerdotisa, que de repente te dicen, oye, te están guardando un secreto. Y esa es una carta que se ve bonita. Y a lo mejor su contexto no es tan bueno. No es el ideal. La luna, que también se ve muy, muy bonita. Mentiras, alucinaciones,
ideas que te haces. Que te haces, exactamente. Entonces, al final, yo creo que habrá que, cuando realmente tengas una necesidad, vayas con alguien con el que tengas confianza. Porque esto es como los análisis clínicos, ¿no? Te dan tu análisis clínico y ves ahí, te metes a internet y empiezas a buscar de que si esto está alto, esto está bajo, y seguramente vas a terminar mal, ¿no? Y yo tengo una anécdota que contarte y que compartir con todos, que la primera vez que yo fui a una tirada de tarot, me acuerdo que fui con mis amigos en ese entonces de la prepa, con una persona y todos estábamos, digamos, en la sesión, todos escuchábamos la lectura de todos, no sé qué tan bueno sea esto o qué tan ético, pero el chiste es que teníamos 16, 17 años y nos leyeron las cartas. Y yo me acuerdo que a mí justamente me dijeron, tú vas a ser el primero de todos ellos que se va a casar, te vas a casar muy joven y vas a tener un hijo y no sé qué tantas cosas. El chiste es que no sucedió nada de esto. Ahí viene la interpretación, claro. O sea, finalmente, seguramente fuiste el primero que tuvo una pareja y generó un compromiso, ¿no? Pues ya no me acuerdo. Ahí sí, como que, ¿sabes? Como que siempre queda esa anécdota con los amigos así de, uy, falló esta persona, como que no esperábamos la boda y esperábamos al hijo. Y al final, digamos que no fue tan textual el asunto. No, pero como te digo, finalmente la situación es esta. De alguna manera, seguramente, como te dije, fuiste el primero que se estableció en un compromiso. Vaya, si fue largo o no, pero fue un compromiso, ¿no? Y de repente también cuando se habla de hijos, más bien son como proyectos, ¿sabes? O sea, exacto. Proyectos que de alguna manera se empiezan a generar. Digo, las cantantes luego dicen mi nuevo hijo, mi último hijo, ¿no? El más reciente de mis hijos. Entonces, finalmente, es inclusive cuando estás con una mujer, es difícil también hablar de hijos, ¿no? Porque bueno, a lo mejor tú ves ocupada una matriz, pero puede ser que no sea un embarazo, puede ser que sea proyectos. No, a lo mejor un problema más físico, ¿no? Okay. Entonces ahí te tienes que meter a buscarle, ¿no? A contarle, a verle, interpretar para ver si realmente es un problema físico o realmente es un embarazo, ¿no? A veces también sabes qué es lo que pasa, digo, al final, cuando estás en un lugar exactamente y llega un grupo de amigos, lo que quieres hacer es de repente hacer como lecturas rápidas, ¿no? O sea, como te decía, el tiempo de repente es como valioso en este tipo de cuestiones también. Y bueno, he coincidido con compañeros que sí de repente lo sitúan más como juego, ¿sabes? O sea, de alguna manera hacen lecturas, pero hacen lecturas de entretenimiento, ¿no? No son lecturas como más objetivas o más profundizadas en algo, ¿no? Yo tengo mucha gente que de repente me lleva, no sé, a Guadalajara, a Monterrey, a la frontera. ¿Por qué? Porque realmente me ocupan para ver esas opciones, ¿no? Tomar decisiones, o sea, me están sugiriendo esto, puedo confiar, no puedo confiar, o sea, ya no es tanto una lectura de entretenimiento, como ya sabes, el güero, el moreno, vas a ser rico, vas a tener hijos, bye, ¿no? Entonces, yo creo que sí, a lo mejor coincidiste con alguien que a lo mejor comenzaba, ¿no? No creo que su lectura haya sido mala, te digo, no. Sí, yo tampoco creo que haya sido mala, pero al final, yo estoy ahorita en un lugar en el que de repente la dueña se molesta un poco conmigo, porque yo sí me dedico un poco más, ¿sabes? Le doy un poco más de tiempo a la gente, claro, de lo establecido, ¿no? Entonces de repente ella me dice, es que a ti te conviene igual que a mí. Le dije, sí, pero yo de repente, si me llega una persona muy deprimida, tampoco le puedo decir en 20 o 30 minutos, esto se va a resolver. O sea, finalmente es como de que también tocarlo y dejar esa semilla de esperanza, ¿no? De, a ver, espérate, o sea, sí, está sucediendo esto, pero no te va a durar tanto tiempo. O esta, ¿sabes? O sea, de alguna manera es también, quizá malamente dicho, también es como un trabajo quizá terapéutico, ¿no?
tú más o menos lo puedes entender porque eres tetagilista, ¿no? Entonces, sabes que de ahí también ahí empiezas a ver cosas tuyas, cosas de la otra persona, ¿no? Empiezan a trabajar en esto. Y aquí también por ahí se empieza, ¿no? Fíjate que de repente yo en las lecturas también he podido recomendar esa parte de, oye, hazte Reiki, ¿no? Ve a tomarte algunas terapias de Theta Healing, ¿no? Porque también te das cuenta, o de plano ve al doctor, ¿no? O sea, de plano ve al psicólogo. Bueno. Y hasta aquí, bueno, él lo está comentando y siempre con otros invitados también lo hemos dicho, ¿no? De la responsabilidad de decirle a la persona, ve con el médico, porque hasta aquí hay un límite conmigo. Sí, claro, ¿no? claro, aquí hay un límite, ¿no? O sea, de alguna manera tampoco puedes ser, o sea, finalmente como te lo decía, cuando de repente estás con una chica y ves que hay algo, de repente si notas que no es un embarazo, que puede ser algo, pues finalmente le dices, oye, yo te sugiero que vayas con tu ginecólogo, ¿no? Y sí, de repente llegan y te dicen, ¿qué crees? Fíjate que sí, traía yo un problemita por allá, ¿no? O es un problema, ¿no? O bueno, si de alguna manera es algo más como mental, y me refiero mental al no, hay a veces nos da mucho miedo el futuro, ¿no? El que de repente dices, bueno, acabo de entrar a un trabajo y no sé qué va a pasar, o estoy empezando una relación y te deprime un poco, te angustia. Entonces cuando ves eso dices, a ver, cálmate, y si tienes algún problema de ese tipo, o cuando hay un problema en una pareja, pues de repente dices, bueno, sí, efectivamente hay un problema, ¿no? Pero entonces lo más conveniente es que ustedes hablen, pero hablen a través de otra persona, o sea, y ahí sí le dices, vete a ver un psicólogo, ¿no? O vayan a ver un psicólogo para que ustedes tomen una terapia, ¿no? Porque finalmente, a ver, el tarot es una consulta, ¿sabes? Y es como echar un vistazo más adelante. No es tampoco una terapia, o no te va a arreglar tus problemas. Te advierte de ellos, pero no te los arregla. Te da una sugerencia para que tú puedas irte, pero como te lo dije, tiene que ver también tu albedrío, tu responsabilidad, ¿no? Claro, y en este caso, y hablando de Theta Healing, la autora de la técnica lo que dice es, yo no te voy a quitar tus problemas, te voy a poner enfrente los problemas y tú vas a decidir. Exacto, si los quitas o los enfrentas o los sigues ya cargando, ¿no? Porque al final tu mazo de cartas y tú como canal son una guía. Claro, para el consultante. De decirte, oye, ¿sabes qué? Pasa esto y puedes hacer esto, ¿no? Ya tú lo decides, ¿no? Ya si de repente, como te lo dije, en temas un poco más fuertes, como puede ser la salud, como puede ser inclusive la toma de decisiones, sí hay que ser como de que bien objetivos y no subjetivos, ¿no? Claro. Ahí sí no puedes jugar un poquitito con tu sentimiento, con el carácter, o sea, tienes que de repente centrarte y decir, a ver, esta persona está confiando en ti y te está pidiendo un consejo, entonces ahí sí te atreves a hacerlo, ¿no? Digo, finalmente es a veces un poco chistoso lo que te voy a decir, pero acuérdate que muchos reyes han tenido a su consejero que ha sido un intérprete. Los egipcios abrían una vaca, los griegos, ¿no? Y había un sacerdote que al final seguimos o se convirtieron en tarotistas, ¿no? Entonces, al final, cuando estás en esa situación, sí tienes que ser muy objetivo y de alguna manera liberarte de cualquier juicio propio, ¿sabes? O sea, de repente es como de que ver, y si esa persona te dice, tengo que hacer esto, necesito, entonces ahí es cuando te liberas de todo eso y dices, bueno, sí, te atreves, o yo me atrevo a dar ese consejo, sí, hazlo. Okay. O no lo hagas, ¿no? Claro, de acuerdo a la interpretación. De acuerdo a la interpretación, pero obviamente esas son interpretaciones un poco más profundas. Claro. Cuando de repente, y es bien a colación de lo que te digo, cuando detectas, o cuando yo detecto en mis lecturas algo así, pues de repente yo le puedo decir a la persona, ve y revísate, ¿no? O ve y aquí, pero no puedo yo decirle qué es lo que le va a pasar, porque a lo mejor tampoco lo veo, ¿sabes? Claro. Tampoco a veces, es chistoso. Tú puedes estar en una lectura, y me ha pasado mucho, ¿sabes qué? Con gente gay, ¿no? De repente estás en una lectura y tocas ese tema y en eso sientes como ¡prum! Se cerró. Se cerró. Se cerró, ¿no? La persona. Y claro. ya no te dejan entrar, ¿no? O cuando de alguna manera llegan muy de malas, ¿no? Entonces, al final es como decirles, a ver,
rey, reina, yo trabajo con tu energía, entonces necesito que te relajes, necesito que estés de buenas para que pueda fluir, porque estás cerrado ante esa situación, ¿no? Y no faltará quien te diga, pues no que no que tú dijiste. O como, pues, sí, o como te dicen, pues tú eres el que adivina, ¿no? Pero coopera con la causa. Pues mira, adivino no soy, ¿no? Pero sí finalmente te pediría que también tú bajes un poco tu nivel para podernos conectar. Acuérdate que todo esto se encuentra en la quinta dimensión, ¿no? Donde no hay tiempo, donde no hay formas, donde no hay dimensiones. O ¿cómo se llaman? Texturas, materia. Materia, o sea, no hay, puedes atravesar una pared, están los dragones y las sirenas, ¿no? Entonces, obviamente, es conectarse un poquitito con esa quinta dimensión, ¿no? Y eso lo tienes que hacer, como tú lo sabes también en cualquier meditación, bajando un poco tu nivel vibracional, claro, ¿no? ¿Te gustaría compartirnos algún mensaje de tu mazo de cartas para este día 24 de diciembre, que es un nacimiento, ¿no? Fíjate que a lo mejor lo que podríamos, de repente, es como como pero ¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres que sea una tirada para ti? ¿Para alguien en específico? ¿Para tu programa a lo mejor? O de repente yo tengo tiraditas que subo a mis redes que son, por ejemplo, les pongo la tirada del fin de semana, ¿no? Entonces saco 3 cartas. Pero bueno, eso es como un generalito, ¿no? Que claro, dice, bueno, sí, algo muy general para que el público lo disfrute en este momento, ¿no? Okay. No sé si tú quisieras compartir de acuerdo a esto de la astrología, no sé, por signo zodiacal, o si nos tardaríamos mucho con eso. Tú eres el experto. Fíjate que podríamos de repente hacerlo, como te decía, los signos zodiacales tienen elementos, ¿no? Uh-huh. Tierra, agua, fuego y aire, ¿no? Uh-huh. Entonces de repente podríamos hablarles por elemento. A ver, y te voy a comentar, ¿no? Aries, Leo y Sagitario son fuego. Ok, anoten por favor. Aries, Leo, Sagitario son fuego. Ok. Tauro, Virgo, Capricornio es tierra. Uh-huh. Acuario, Géminis y Libra. Yo soy Acuario. Es aire. Y Piscis, Cáncer, Escorpio son agua. Perfecto. ¿Vale? Entonces igual y podemos leer por elemento. Claro, por elemento, y ahí como de que sí hay como sus. Ubica cuál es tu elemento para ver cuál es el mensaje. Vamos a empezar con fuego, ¿no? Que es Aries, Leo, Sagitario. Aguas, ojo, anoten. Mira qué bonitas cartas. Hay un conflicto que se resuelve para la gente de fuego. Te dice que a partir de ya, que es el final de año, hay pequeños conflictos que se resuelven, y sobre todo en cuestiones sentimentales, ¿no? O sea, de alguna manera viene esa parte en donde puedes resolver, pero también te dice que tienes que escuchar, ¿no? Para poder resolver algo, tienes que escuchar. Así es que a los signos de fuego les diremos, abre tus oídos, abre tus orejas, escucha, para que puedas de alguna manera resolver esas situaciones que, a ver, no son problemas, ¿no? Son como esa falta de comunicación. Tú y yo no podemos tener un problema, no tenemos un problema, pero sí podemos tener a lo mejor un pequeño desacuerdo, porque no te estoy escuchando y tampoco me estás escuchando. Entonces, Aries, Leo, Sagitario. Es abrir el oído, escuchar para poder resolver esos pequeños conflictos, sobre todo en el orden sentimental, resolverlos y poder continuar en esta situación o el año que viene, ¿no? Esas Aries, Leo, Sagitario. Y que así sea. Tierra. Vamos a ver los signos de tierra. Uy, a los signos de tierra, el año que entra, o bueno, los primeros meses del año que entra, como de que sí se ven triunfos buenos, ¿sabes? Los ases son cartas muy buenas, ¿sabes? Son el principio y también son la cúspide. Y de repente en el tarot, un as es un sí. Aquí tenemos un as con los signos de fuego, pero este as tiene que ver con los sentimientos, ¿sabes? O sea, el as de copas habla de sentimientos también, ¿no? Aquí tenemos el as de tierra y justamente estamos hablando de un signo de tierra. Entonces, aquí nos dice que se cristalizan para Tauro, Virgo, Capricornio, se cristalizan algunos proyectos que tienen que ver con trabajo,
e inclusive con situaciones de embarazo. Aquí sí, si de repente alguno de estos signos está planeando tener familia, pues te dice que los primeros 3 meses del año se concreta finalmente esta situación. Tauro, ¿no? Virgo, Capricornio. Tauro, Virgo, Capricornio. Perfecto, elementos Aire. De tierra. Acuario, Géminis o Libra. Ahí voy yo. Ahí vas tú. Fíjate, te habla o les habla precisamente de trabajo también. Te dice, es recomendable para los signos de aire prestar un poquitito más de atención al trabajo y confiar precisamente en lo que están haciendo o lo que hacen en su trabajo. Son buenos. Puede ser también que aquí se mezcle un poquitito las situaciones sentimentales. Probablemente algunos o la mayoría de ellos estén quizá en una relación que no entienden, ¿no? Que de alguna manera no, es como que no está fluyendo. Quizá estoy con la persona correcta, pero a lo mejor no estoy fluyendo. Entonces, para los signos de aire, habrá que pensar en creer en lo que están haciendo, echarle un poquito más de ganas, creer un poco en lo que están haciendo en trabajo, y también creer en esas cuestiones sentimentales, ¿no? O sea, estoy con la persona correcta, pero dejé de ver algunas cualidades. Y las dejas de ver porque, pues no sé, de repente las dejas de ver ¿por qué dejas de ver las cualidades de una persona? Porque tienes miedo. Porque hay miedo, ¿no? Entonces esto es Géminis, Libra, Acuario, Géminis o Libra. Ok. ¿Sale? Ahora van los de agua, los más sentimentales. Yo soy Piscis, seguramente. Piscis, Cáncer y Escorpio. Sí, finalmente va a estar más bonito. Mira, van a estar de fiesta todo el tiempo. Entonces, 2020 de fiesta. 2020, o los primeros meses. Mucha fiesta. Fiestas y reencuentros, te dice que para los signos de agua, Piscis, Cáncer, Escorpio, enero, febrero, un poquitito de marzo, antes de su cumpleaños, el cumpleaños de Piscis, habla de fiestas, pero no, o sea, sí fiestas con amigos, fiestas con familia también, o sea, como de que también se recuperan algunas cosas en familia o se hacen las paces. Si de repente por ahí hubo un conflicto familiar, de repente se recupera, se logra brincar esta situación, ¿no? Y te habla de reencuentros, o sea, puede ser que se estén reencontrando con personas, y es ahí donde vienen las lecturas personales, ¿no? Donde dices, quizá esa persona que me estoy reencontrando puede ser que no traiga mucho beneficio a mi vida, ¿no? Piscis, Cáncer y Escorpión, ojo con lo que les está diciendo Gerardo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y pues yo me estaría aquí todo el tiempo contigo leyendo, escuchando tus lecturas del tarot, porque a mí me fascina todo esto de las cartas, el tarot, los oráculos, y qué mejor que con un experto en la materia. Ay, muchas gracias. Gerardo, por favor, búsquenlo, están apareciendo sus redes sociales, y de verdad confíen en él si es que lo buscan. Y yo creo que no solamente en mí, Dios, somos muchos y claro, sale para todos, ¿no? Confía en tu terapeuta de tarot, de Reiki, de Theta Healing, porque somos energía, ¿sabes? Y obviamente olvidamos que somos energía y que estamos también conectados con la energía de la Tierra, ¿no? Y de repente estas ¿cómo decirlo? Estas técnicas nos conectan precisamente con esa energía, ¿no? Conecta entonces con tu guía, como él mismo se describió, guía esotérico, con este intérprete esotérico, y confía en el mensaje de él y de tantos con tu más. Agilista, exactamente, ¿no? Con tu reikista, ¿no? Totalmente. Hasta que de la señora de las limpias, ¿no? Y acuérdate, también cambia. Y acuérdate, hoy 24 de diciembre estamos celebrando un nacimiento, pues que sea en virtudes, que sea en ánimo, que sea en fiesta, que sea. Claro, y sabes una cosa, que hagan el ritualito de la vela con las hojas de laurel. Por favor. Que les va a cambiar de verdad, te cambia un poco la energía, ¿no? Inclusive sientes como la esperanza llega, ¿no? Como te cargas de esa esperanza que a veces ya no sentimos o dejamos de ver, ¿no? Totalmente, confiemos entonces, y pues bueno, el mensaje para todos nosotros es: hay un nacimiento o hay un renacimiento.
¿Algo que quieras agregar, Gerardo? Yo creo que es una celebración. Una celebración, una gran fiesta. Es una celebración, ¿no? Al final es una celebración del nacimiento de alguien, efectivamente. Yo creo que es una celebración. Y a lo mejor lo único que podría yo agregar a esto es, hay que sensibilizarse también, ¿no? Deja que tu alma, tu energía, de alguna manera te haga sentir esas señales que todos tenemos y que de alguna manera a veces no vemos o no queremos ver, ¿no? A veces estamos tan metidos en el tráfico, en el trabajo, en el dinero, que de alguna manera esa energía tan fuerte del dinero, esa energía tan fuerte del dinero nos hace perder sensibilidad, ¿no? Yo a lo mejor nunca me he preocupado por dinero y siempre me llega, ¿no? Confiar, fluir. Siempre me llega, ¿no? Entonces es una energía que hay que fluir, ¿no? Dejar fluir, ¿no? Muchísimas gracias, Gerardo, por todo tu mensaje. Muchas gracias por el día de hoy y estamos en Om Radio Ciudad de México. Gracias a ti. Gracias. Espero verte pronto.